Bienvenidos una vez más a este su canal de griego. El día de hoy vamos a estar hablando del nominativo y acusativo neutro de la segunda declinación. Como ya mencionamos anteriormente, en griego existen tres declinaciones: la primera, la segunda y la tercera. Generalmente, los estudiantes de griego inician por la segunda declinación porque esta es más sencilla. En esta segunda declinación, nosotros tenemos sustantivos de tres géneros: masculinos mayoritariamente, también tenemos neutros y unos cuantos femeninos. Los masculinos y femeninos se declinan igual, pero los neutros tienen una pequeña variante que vamos a ver a continuación. Bien, al revisar un léxico generalmente va a aparecer el sustantivo junto con su respectivo artículo. Generalmente el artículo viene después del sustantivo, por ejemplo aquí sería adelphos, jo. Y eso se debe a que en los diccionarios o en los léxicos se trata de guardar el orden alfabético de las palabras. Por eso es que no ponen los artículos al inicio, ¿no? Pero ya en los vocabularios de libros generalmente van a aparecer de esta forma: jo adelfos, ¿no? El hermano. En este caso, adelfos pertenece a la segunda declinación y eso lo sabemos por la terminación omicron sigma del nominativo, y es masculino y eso lo sabemos por el artículo. El artículo jo es masculino. Joántropos, el hombre, también es masculino. Joapóstolos, el apóstol, también es masculino. Jodulos, el esclavo, también es masculino. Y luego nos topamos con palabras como to, doron. Este artículo to, taómicro, es el artículo neutro. Y eso significa que toron es neutro. Además, sabemos que Torón es neutro porque en su forma de nominativo termina con una nu, es decir, como generalmente es el acusativo. Todoron entonces es neutro. Thanatos, la muerte, es masculino. Aquí hay un caso bien interesante, sí, porque uno tiende a pensar que si la muerte es una palabra femenina en español, debe serlo también en griego, y si en griego es masculino, debe ser este masculino también en español, pero no es así. Y hay palabras que en griego van a ser masculinas y en español femeninas, y hay palabras que en griego son femeninas y en español masculina. El traductor debe cambiar el género a la hora de hacer su traducción. Por ejemplo, en este caso, thanatos, nunca lo vamos a traducir el muerte, sino la muerte. Hierón, otra palabra neutra, y lo sabemos por dos cosas, una vez más: por el artículo, que es neutro, y por su terminación en nu, en el nominativo. Eso lo constituye en neutro. Hologos, la palabra, otro ejemplo de palabra que en griego es masculina, pero en español es femenina. Honomos, la ley, de manera semejante, es masculina en griego. Oikos, la casa, igual en griego es masculino y en español es femenino, ¿no? La casa. Y huios, el hijo. Muy bien. Entonces, repitiendo una vez más, las palabras masculinas de segunda declinación terminan en omicron sigma y tienen el artículo jo. Las palabras neutras terminan en omicron nu y tienen el artículo to. Veamos la tabla de los masculinos para hacer un pequeño repaso. Veamos la primera palabra que tenemos aquí: adelfos. Su nominativo es adelfos, omicron sigma, y su acusativo singular es adelfón, omicron nu. Aquí distingo entonces con una simple letra entre el nominativo y el acusativo en cuestión singular, y cuando nos pasamos al plural, pues el nominativo plural es adelfoi, omicron iota, y el acusativo plural es adelfus, omicron upsilon sigma. Esto es lo que habíamos visto. El masculino no tiene mayor confusión. Sin embargo, cuando pasamos a la tabla de los neutros, y ahora vamos a ver, resulta que en neutros, y esto va a ser verdadero también en la tercera declinación, que tiene términos neutros,
El nominativo y el acusativo son idénticos. No hay forma de distinguirlos. Y el artículo que utilizan también es el mismo. Y en cuestión de plurales, el nominativo y el acusativo también son idénticos, solo que no tienen la terminación hoy de los masculinos, sino su terminación es en alfa. Por ejemplo, aquí Dora significa regalos. Aquí tenemos un pequeño problema, así que es el que vamos a plantear. Que los neutros, nominativo y acusativo, son iguales, y entonces surge la pregunta, ¿cómo saber cuándo un término neutro es nominativo y cuándo es acusativo? La respuesta es muy sencilla, ¿eh? El contexto. Pero cuando decimos contexto, bueno, esta es una respuesta muy amplia. ¿En qué sentido el contexto nos va a ayudar? Pues les traigo unos cuantos ejemplos para que entendamos cómo funciona el contexto. Veamos la siguiente oración. Hieron egei antropon. Muy bien, tenemos aquí el verbo egei, que significa tiene, y nos hacemos la pregunta, ¿quién tiene qué? ¿Un hombre tiene a un templo o un templo tiene a un hombre? Bien, veamos cómo funciona el contexto. Antropon, puesto que es masculino, y ¿cómo sabemos que es masculino? Tengo que recordar cómo lo memoricé. Y si no recuerdo, tengo que buscarlo en el diccionario, a ver cómo está escrito originalmente. Recuerdo que es ho antropos. Ah, es masculino. Entonces, esta terminación es la del acusativo, no es la del nominativo. Este es un acusativo. Entonces, él tiene a un hombre. Y luego, por el contexto, obviamente Jerón no puede ser acusativo. ¿Por qué no puede ser acusativo? Porque el lugar del acusativo ya está ocupado por antropon, que es acusativo y no otra cosa. Entonces, Jerón le toca ser nominativo. Jerón es nominativo en este contexto. En otro contexto podría ser acusativo, pero en este es nominativo. Jerón ege antropon. Y esto significa, un templo tiene a un hombre. Veamos otro ejemplo para que entendamos cómo funciona el contexto. Y solo hicimos un pequeño cambio, si ustedes se fijan. Hieron eje antropos. Ahora, antropos, que es como la palabra del contexto, es nominativo. Puesto que es nominativo y tengo un verbo en singular, solamente puede haber un nominativo. Entonces, Jerón le tocó ser acusativo. Mejor dicho, Jerón puede ser acusativo, puede ser nominativo, y va a ser una de las dos dependiendo de qué le quede en la oración. Entonces, en este caso, antropos es un nominativo, pues a Jerón le toca ser acusativo. Un hombre tiene un templo. En el caso anterior, Antropon tomó la forma de acusativo y a Jerón le quedó nada más ser nominativo. O sea que a la hora de que un neutro está a la par de un masculino, el masculino determina qué le toca a él ser y al neutro pues le toca lo contrario. Veamos otro ejemplo. Jerón ege antropoi. Muy bien, aquí estamos ante un error. Vamos a ver este error. Y lo coloqué intencionalmente. Como dice el Chapulín Colorado, todos mis movimientos están fríamente calculados, ¿no? Antropoi es nominativo, pero es un nominativo plural. Y egei es un verbo en singular. Esto es un errorazo. Es como decir en español, unos hombres tiene, y no decir unos hombres tienen. En este caso, por ejemplo, eje es singular y por lo tanto, hierón puede ser un nominativo, puede ser un acusativo, pero puesto que antropoi es plural, antropoi no se relaciona con este verbo porque tiene que haber una concordancia de sujeto y verbo en cuanto al número. Recordemos esto, cuando tenemos un sujeto singular, como yo tengo, entonces singular yo, singular el verbo tener, tengo. Tú tienes, él tiene. Cuando nos brincamos a los plurales, cuando ya usamos un sujeto en plural como nosotros, el verbo tiene que estar también en plural. Tenemos. O él tiene en singular, ellos tienen en plural. ¿Sí?
Entonces, tiene que haber una concordancia entre sujeto y verbo. En cuestión de número, anthropoi necesita un verbo en plural. Sería anthropoi ehusin, plural. En este caso, entonces, Egei no pertenece a Anthropoi. ¿Por qué coloqué este error? Bien, para explicar este detalle de contexto. Esto sucede muchas veces en el Nuevo Testamento y cuando algo así está, no es un error. Más adelante, en la misma frase, va a aparecer el verbo que acompaña a Anthropoi. Y por lo tanto, Jerón, aquí el contexto no me está indicando mayor cosa. Veamos el siguiente ejemplo. Jerón, Egei, Anthropos. Tenemos concordancia sujeto-verbo. Gerón está en singular, Egei está en singular, por lo tanto, este bien puede ser el sujeto, un templo tiene, y dentro del contexto tenemos a un acusativo y acusativo plural. El acusativo no concuerda con el verbo, solamente es el sujeto, o mejor dicho, el nominativo. Aquí está muy bien escrita esta oración. Un templo tiene a unos hombres o un templo tiene hombres. Recordemos que el artículo indefinido, un, unos, una, unas, nosotros lo agregamos dependiendo del contexto, si lo necesitamos o no en español, porque en griego no existe. En este caso es mejor traducir un templo tiene hombres. Podría ser también un templo tiene a unos hombres. Veamos esta otra oración. Gera ehei anthropus. Sujeto en plural, verbo en singular y acusativo o complemento directo en plural. Unos templos tienen hombres o unos templos tienen a unos hombres. Muy bien, esta oración me sirve para explicar, no le voy a decir una anomalía, aunque nos parece a veces una anomalía, pero esto es muy regular en griego. Generalmente los sustantivos neutros, los sujetos neutros o los nominativos neutros, como le llamemos, en este caso Yera, y puede ser también Dora, cualquiera de los dos, cuando está en plural y es nominativo, en este caso Yera, no va a tener un verbo en plural. O sea, no sería Yera ejusin. Eso se consideraría algo anormal, un error, podríamos decir. Yera va a estar con un singular. Esto vamos a recordarlo como una regla a través de todo el curso. Los sustantivos nominativos neutros en plural no van a tomar un verbo en plural, como sería la lógica en español, sino que en griego van a tomar un verbo en singular. ¿Por qué sucede esto? Hay miles de explicaciones y algunas de ellas tienen que ver con el concepto de los colectivos, por ejemplo, en español, algo semejante. Por ejemplo, bosque, aunque es singular, implica un conjunto de árboles. Manada de bueyes, por ejemplo, aunque manada es singular, implica un conjunto de vacas, de reses, de búfalos. Y aunque implica un conjunto, no utilizo un verbo en plural, sino que utilizo un verbo en singular. Entonces, en el caso de yera, aunque implica varios templos, en la mentalidad del griego es un sustantivo singular. Sería como una explicación, no muy convincente, pero ahí está la explicación, ¿no? Nosotros vamos a conformarnos con saber que los sujetos neutros plurales van a tomar siempre un verbo en singular, no en plural. Y es que nunca toman un verbo en plural, una muy buena pregunta. Sí, a veces, pero es la excepción a la regla. Va a ser muy extraño. Generalmente van a estar en singular y por lo tanto esta oración en griego está muy bien escrita. Hiera, eje y anthropos. Y vamos a traducir el verbo como si fuera plural, aunque lo estamos viendo en singular. Unos templos tienen hombres. Bien, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.